Palabra de Nehemías, hijo de Calías. Aconteció en el mes de Quisleo, esto es durante el periodo de otoño, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, versículo 3, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. El muro de Jerusalén sigue derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y oré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Quiero leer este mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente, que es otra traducción que nos da un poco más de claridad en algunos aspectos para poder entender un poco más el pasaje. A fines del otoño, en el mes de Quisleo del año 20 del reinado del rey Artajerjes, me encontraba en la fortaleza de Susa. Hananí, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio sobre su situación en Jerusalén. Verso 3, me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, pero dice Nehemías, ayuné y oré. ¿Ante quién? Ante el Dios de los cielos. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te damos gracias por la palabra que nos has permitido, Señor, leer y meditar en ella. Te pedimos, Señor, que tu gracia nos acompañe esta mañana en el transcurso, Señor, de esta reflexión y que nos permita, Señor, tener la luz de tu Espíritu Santo para atesorar, entender, interpretar el consejo tuyo. Padre, danos una palabra clara, práctica, entendible, pero también aplicable a nuestra vida diaria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. En el nombre de Jesús, Padre, declaramos lo que este lugar es, casa de Dios y puerta del cielo. Por lo tanto, todo aquello que no obedece tu voluntad ni se somete a tu obediencia, le atamos de pies y manos y le enviamos al abismo, oh Dios, declarando este lugar libre para gloria y alabanza de tu nombre, pero también para bendición de tu pueblo. En el nombre de Jesús oramos y el pueblo del Señor dice amén. Puede tomar su asiento, mi hermano. ¿Cómo le dije que se llamaba el pensamiento para este día? Se lo dije al inicio. De hecho, usted saludó a su hermano diciéndole una verdad que todos debemos de mantenerla. Es: Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de mí. ¿Cuántas veces en la vida hemos llegado a creer que todo lo que nos está sucediendo es el resultado de... Llegamos a tantas conclusiones de nuestros errores, de la culpa de alguien más, y seguramente llegamos a muchas conclusiones, dado que hay circunstancias en la vida para las cuales nosotros no estamos preparados para enfrentarnos. Hay situaciones en la vida que nos golpean muy fuerte. Hay situaciones en la vida que trajeron cambios donde nuestra vida nunca más vuelve a ser igual. Imagínese usted cuando un ser querido muere y la familia que queda, esa familia nunca más es igual. Hay un vacío irreemplazable. Hay un consejo que nunca se dio. Y seguro estoy que en la memoria de esa familia, en fechas especiales, siempre habrá un recuerdo y seguirá tan latente allí. Por eso es que creo yo que hay situaciones en la vida para las cuales nosotros no estamos preparados para enfrentar. Pero igual sabe que las enfrentaremos. Yo quisiera poder decirle esta mañana que usted y yo nunca vamos a enfrentar problemas, que usted y yo nunca vamos a tener dificultades. Quisiera ser optimista y tener mucha más fe de la que tengo para poder decirle eso con la plena o suficiente convicción. Pero estaría mintiéndoles, porque dificultades van a haber, problemas van a haber. Pero una cosa sí les puedo decir:
ante esos momentos difíciles y complicados, algo podemos hacer. ¿Sabe qué podemos hacer? Ir a la fuente correcta. Ir a la fuente correcta. Y la fuente correcta se llama la Biblia, la santa palabra de Dios. Dios hablando a través de ella a nuestras vidas nos da la instrucción sobre lo que necesitamos hacer. Hay dos libros que a mí, toda la Biblia, créame, me fascina, la disfruto cada vez que la leo. Pero hablando de esto, o sea, que de ir a la fuente correcta, hay dos libros que a mí me impactan cada vez que medito y pienso en ello. Esa es la carta a la iglesia de Efesios, y también la carta a Colosenses. Y cada una de ellas tiene una razón y un porqué. Y la razón por qué digo esto es que cuando usted lee la palabra del Señor detenidamente, sin prisa, sin compromiso alguno con nadie, sino por la plena convicción y revelación de Dios, que en ella usted escuchará a Dios hablar, y lee la carta a Colosenses en particular, el centro de la carta a Colosenses es Cristo. Y cuando la gente conoce a Cristo, Cristo se les revela a través de la palabra, dejarán de pensar en todas aquellas amenazas y situaciones que allá afuera están sucediendo. Cuando usted lee la carta a los Efesios, Dios mío, es como un contenido, un consumé, un resumen, llamémoslo así, del Nuevo Testamento. Alguien dijo por allí que si solo tuviésemos el libro del profeta Isaías y la carta a los Efesios, la iglesia se sostendría firme en su fe. Ahora, pero lamentablemente nosotros no somos muy dados al estudio de la palabra. Y yo quiero decirle y motivarle, quiero hablarle de corazón a corazón, por favor. Créame, yo tengo una pasión, un deseo que la iglesia conozca más a Dios por medio de la palabra. Y yo sé que venir a la iglesia es importantísimo, pero un mensaje que usted escuche cada domingo no es suficiente para que usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra. Y cuando nosotros conocemos el propósito de Dios para con nuestras vidas por medio de su palabra, créame, menos nos preocuparemos por todo lo que está sucediendo allá afuera. Por eso quiero que sepa que Dios no se ha olvidado de usted. En este libro de Nehemías nosotros leemos la historia de un pueblo que Dios le había dado tanta gloria. Cuando nosotros vemos, piense por un momento, ¿alguien recuerda la historia de Salomón cuando construyó el templo? Pudiera hablar un poco más atrás de la historia del tiempo del rey Saúl, del tiempo del rey David y las hazañas que Dios hizo a través del rey David en el periodo de sus 40 años de reinado en Israel. Pero quiero ir un poco más adelante por cuestión de tiempo, pero quiero anclarme un poquito sobre el tiempo de Salomón. ¿Alguien recuerda que cuando Salomón construyó el templo para el Señor? ¿Recuerdan parte de la historia para aquellos que son nuevos en la iglesia? Dice la historia bíblica que de lejanas tierras vino una reina de Ades Sabá a visitar a Salomón porque se había escuchado en lejanas tierras, allá en África, que en Israel el templo era algo tan majestuoso, tan glorioso, y que la sabiduría que Dios le había dado a su rey superaba todo lo que se había escuchado hasta ese tiempo. Cuando esta mujer vino, dice la escritura que ella misma con sus labios profirió las siguientes palabras: lo que yo había oído no se compara con lo que mis ojos están viendo. Hablando de todo lo que el templo de Salomón representaba, algo impresionante. Aquellos que hemos tenido la oportunidad de estar en ahora pues las ruinas de lo que fue ese templo, parte de lo que se considera aún, es impresionantísimo ver cómo pudieron cortar esas piedras y cómo pudieron traerlas y ponerlas una sobre otra cuando no tenían grúas en ese entonces. Pero olvidémoslo de lo externo, pensemos en lo interno, los detalles, lo que había dentro de este templo. Pero sabes una cosa, mi experiencia cuando tuve la oportunidad ambas veces de ir a Israel, yo escucho gente que habla de tanto y qué bueno, ¿no? Yo creo que es la experiencia de cada quien. La mía estuvo ahí en el Muro de los Lamentos, porque para mí no era estar viendo lo que estoy viendo allí. Yo veo que hay gente que va y ora y que mete papelitos allí. En lo personal yo no creo esas cosas. Yo creo que mi oración es directa con el Padre. Nunca lo he hecho.
Nunca lo he hecho. Ahora, pero ¿por qué es importante para mí este hecho? Porque cuando Salomón dedica este templo al Señor, dice la historia bíblica que la gloria misma del Dios descendió en aquel lugar y Dios prometió que Él siempre habitaría en ese lugar. Pero hoy lo que veo son ruinas, escombros. Y por eso me impactó. O sea, lo que un día fue tan glorioso, de lo que un día Dios se refirió de tal manera, es todo lo que quedó. Y la pregunta es, ¿por qué? Y todo reduce a una realidad, un descuido espiritual. ¿Qué quiero decirle? Que los descuidos espirituales comienzan de a poquito. Comienzan con cosas que hoy por hoy llamamos, no es para tanto. Comienzan con cosas que muchos hoy llaman, pero todo el mundo lo hace. Comienzan con cosas que hoy escuchamos decir con mucha frecuencia, pero es que estamos viviendo en el siglo XXI, pero es que eso era para otro tiempo. Todo ese tipo de cosas, temprano o tarde, puede traer frialdad o distracción en la vida del cristiano y llevarlo a una verdadera ruina espiritual. Si el pueblo de Israel se lo hubiese dicho en tiempos de David o en tiempos de Salomón, que un día ellos iban a ser sometidos a esclavitud y reducidos a nada, mire, se hubiesen reído. Créame, porque estaban viviendo su tiempo de gloria como nación. No existe un mejor tiempo en la historia del pueblo de Israel que el tiempo del reinado del rey David y periodo del tiempo de Salomón. No todo, por supuesto. Ahora, pero si en ese tiempo le hubiesen dicho al pueblo de Israel que un día ellos iban a acabar sirviendo como prisioneros en otro país, como esclavos, sometidos a la bota, a la voluntad de alguien más, ellos no se hubieran creído eso, jamás. Jamás. Es como que si a usted, ¿cuántos nacimos en la era de los 70 de los que estamos acá? ¿Cuántos de ustedes conocieron o escucharon acerca de las Torres Gemelas? Ok. ¿Cuántos de los que estamos acá en este auditorio el día de hoy no vieron las Torres Gemelas en su tiempo, sino solo las recuerdan por lo que ahora han visto en la televisión? Un buen número. Entonces, imagínense usted, si allá en los años 80, usted y yo hubiéramos escuchado esas torres que ahora se ven como un ícono mundial, el World Trade Center. Si alguien nos hubiera dicho en la era de los 70, eso que tú ves ahora como un ícono mundial, un día, en un solo día, se reducirán a escombros. ¿Dónde están las Torres Gemelas? En la ciudad de New York. En la era de los 80, Estados Unidos figuraba como la potencia en todos los aspectos, superior en el mundo entero. Hablemos de la NASA, hablemos de, podemos hablar de tantas cosas. Lo que Estados Unidos en la era de los 80 figuraba para el mundo entero. New York, la capital del mundo, se le conocía. ¿Dónde yacían las Torres Gemelas? En la ciudad de New York. Imagínense que alguien de pronto hubiese aparecido y hubiese dicho, esas torres que ahora tanto admiran y que trae tantos visitantes alrededor del mundo, en un solo día se convertirán en escombros. Y la gente, yo sé que no lo creerá, pero un día sucederá. ¿Qué hubiese pasado si alguien de pronto nos dice esa verdad a nosotros? ¿Cómo lo hubiéramos visto? Como una locura, ¿verdad? Es exactamente lo que pasó con el pueblo de Israel cuando se les profetizó a través del profeta Daniel que un día ellos terminarían en esta condición, porque ellos jamás imaginarían, porque la gloria que Dios le había dado a este pueblo era tan grande. Pero hoy estamos leyendo un pasaje de un dato de esa historia, desde que en efecto sucedió lo que el profeta profetizó, de que por su descuido espiritual terminaron allá en Babilonia. En el año 721 Asiria vino y se llevó las 10 tribus del norte, porque después de Salomón el reino se dividió, quedaron 10 tribus en el norte y 2 tribus en el sur. Y en el año 580 antes de Cristo vino Babilonia con su rey o emperador Nabucodonosor y se llevó las otras 2 tribus de las cuales estamos hablando del día de hoy, que han pasado ya los 70 años cuando profetizó el profeta Daniel, confirmado por el profeta Jeremías en el capítulo 29 del libro de Jeremías, y ahora han regresado y están en la tierra. Y han pasado muchos años ya de que algunos habían regresado de la cautividad.
Y en esta ocasión, uno de los descendientes de esta generación que nació allá en el exilio y que ahora trabaja en el palacio como copero del rey, su nombre es Nehemías. Entonces llegan a visitar a Nehemías, uno de sus hermanos en carne, hermano biológico, con algunos amigos que vienen de Jerusalén. Y Nehemías siempre mantuvo presente la historia, Jerusalén, la ciudad de sus padres, su pueblo, sus raíces, sus costumbres. Así como muchos de nuestros hijos, independientemente del país que usted venga, si es mexicano y le pregunta a sus hijos de dónde son, ellos dicen que son mexicanos, porque han escuchado las raíces de sus padres, de las cuales ellos se sienten orgullosos. Así era Nehemías. Nehemías no se olvidó de las raíces de sus padres, y cuando tiene la oportunidad pregunta por Jerusalén, y le dan el informe que Jerusalén está destruida, devastada. Tanto así, la otra traducción dice, en una verdadera desgracia. Hoy por hoy, nuestra sociedad no está muy distante de la realidad que describen estos pasajes. ¿Qué es lo que describe? Dice, están en gran afrenta. Los muros, ¿cómo estaban los muros? Derribados. Las puertas consumidas a fuego. En otras palabras, estamos hablando de una ciudad que no tenía un sistema de gobierno. Estamos hablando de una ciudad que tenía una inseguridad porque no tiene protección. Estamos hablando de una familia, de una sociedad que no tiene futuro por las condiciones en las que se encuentran. Un verdadero caos, como dice otra traducción. Ahora bien, agregado a esto, si sigue leyendo todo el libro de Nehemías, se dará cuenta de que había gente allí que se oponía a cualquier intento de reconstrucción. ¿Sabe por qué? Algunos historiadores dicen que esta gente le cobraba ciertos impuestos a esta gente que vivía en esta crisis, muy parecido a como viven muchos de nuestros pueblos en nuestra Latinoamérica, que por el hecho de vivir en un barrio donde no hay seguridad de gobierno, o a alguien se le antoja y establece un impuesto de guerra, que yo no sé en realidad qué quiere decir esa cosa. En otras palabras, ellos están cobrando una renta. ¿A alguien se le hace parecido esa historia en nuestros días? Eso pasó también en tiempo de Nehemías. Entonces, esta familia, esta sociedad vivía en una situación tan crítica. ¿Por qué? Porque había inseguridad, había ingobernabilidad. No hablemos de Nehemías y el tiempo, hablemos de nuestros días. ¿Alguno de ustedes ha visto en la televisión, en los espacios noticiosos, donde hay ciudades en nuestro país que han puesto unos anuncios pequeños a la entrada de las tiendas que pueden robar siempre y cuando no sea más de $1,000? ¿Alguien sabe eso? Les sugiero que busque, gracias por los que están documentados, que se informa, pero les sugiero que busque. Esa es la realidad que estamos viviendo como país, donde el robo se prácticamente ha legalizado. Si no supera $1,000, no hay un reporte policial. Usted como dueño de negocio, ¿cómo se sentiría vivir en una ciudad donde sabe que temprano o tarde puede venir y robarle, y mientras no supere los $1,000, ni siquiera un reporte policial puede hacer? ¿Cómo se sentiría usted viviendo en una ciudad de esas? Pues existen ciudades nuestras. Si no, veamos las ciudades en el estado de California, porque no hay una gobernabilidad, hay una inseguridad. Ahora, y cuando nosotros vemos eso, diríamos, eso es imposible que esté pasando en Estados Unidos. Pues para su información, está pasando en Estados Unidos. ¿Qué más sufría el pueblo? O sea, vivía la violencia, la inseguridad, aparte de eso, la violencia. ¿Cuántos de ustedes han escuchado que hay ciudades en nuestro país que cuando alguien llama, hay un problema, marcamos el 911? Y cuando la operadora contesta, pregunta 3 cosas. ¿Cuál es su necesidad, verdad? Pregunta, ¿policía, bomberos o ambulancia? Ok. Hay ciudades en este país que cuando usted dice policía, ¿sabe cuál es la próxima pregunta del operador que contesta en la cabina de operaciones? Cuando usted lo que está llamando es porque hay un pleito, hay una situación y que está queriendo que la policía venga a establecer un orden. ¿Sabe cuál es la próxima pregunta que hace cuando usted pide policía? La próxima pregunta que le pregunta es que si hay sangre, si usted ha visto que hay sangre. ¿Alguien ha escuchado eso? Ok. Y si no hay sangre, ¿sabes qué dice? No podemos enviar un policía. No podemos enviar un policía. O sea, esa es la realidad que estamos viviendo socialmente.
Ahora, pero ¿qué podemos hacer nosotros ante esta realidad? Es dura, es difícil. O sea, hay situaciones tan complicadas que vivimos dentro de un sistema que, lejos de pensar en una solución coherente, imagínense las propuestas de que hay que quitarle los fondos a los policías y hay que eliminar la policía porque esto no funciona. Y yo me pregunto, ¿y cuáles son las cosas que pudiesen funcionar? En tiempos de Nehemías, la gente se encontraba muy igual, sin seguridad, sin nadie a quien llamar y pedirle ayuda. La violencia crecía, los problemas familiares de hoy por hoy en este país cada día se agudizan más. Más del 50% de los niños que están creciendo hoy por hoy en este país, pleno año 2024, más del 50% de los niños que están creciendo en este país están creciendo sin uno de sus padres biológicos, creciendo solamente con uno de ellos. ¿Qué nos dice esto? Que cuando hace falta la paternidad, la figura paternal en el hogar, este muchacho o esta niña va a crecer con tremendos problemas de inseguridad. Y es por eso que las señoritas, lamentablemente, las estadísticas están ahí y de alguna forma nos ayudan para entender el problema social que tenemos. Imagínense, doy un paso atrás. La generación actual nuestra, se dice que el 33% de nosotros, nuestra generación actual, tuvo la experiencia difícil de haber crecido sin uno de sus papás. Yo he hecho en varios lugares esta encuesta y es muy fácil. Si tuviésemos nosotros acá un dato contable de que nos digan cuántas personas sabemos en este edificio, en este momento, y preguntamos cuántos de los que estamos aquí tuvieron la experiencia de haber crecido sin su papá o sin su mamá por la circunstancia que haya sido, y levantamos las manos a aquellos que somos parte de esa estadística y después se evalúa de acuerdo al número de personas que hay. Fíjese que incluso supera el 33%, de lo cual las estadísticas dicen para nuestra generación. ¿Qué significa esto? De que por eso nosotros hemos tenido, en cierto modo, algunos problemas para poder entender o comprender a nuestros hijos. No hemos tenido los modales, no se nos enseñó lo suficientemente bien para poder ahora nosotros, en calidad de padre, atender las necesidades de nuestros hijos y saber que ellos están peleando grandes batallas y nosotros queremos que ellos las resuelvan a la manera de nosotros interpretar cómo se resuelven los problemas. Entonces necesitamos saber que nuestra sociedad está pasando un momento muy difícil y que la generación que viene después de nosotros, si nosotros no nos involucramos en ayudarle, para ellos va a ser mucho más difícil. Ahora, las separaciones familiares es otro problema que está causando tanto problema y la iglesia no es la excepción. Más del 50% de los matrimonios que se oficializan en menos de 5 años, la mayoría, o sea, casi el 50% del 100% en los primeros 5 años se están separando. Pero ¿saben que hay otro dato interesantísimo? Otro promedio de edad cuando muchas personas se están separando es cuando llegan a la edad entre los 40. Y uno diría, pero ¿por qué una persona de 40 años pensar en el divorcio, pensar en la separación? Sí, es que nosotros pasamos un desbalance hormonal como individuos, hombres y mujeres, y creemos que el problema es la pareja y no nos damos cuenta que el problema es interno dentro de nosotros y que esto se pudiese ver solucionado con solo ir y tener un chequeo anual con el doctor de cabecera y que seguramente nos instruirá sobre cómo estamos en nuestra salud. Lamentablemente, el espiritualizar mucho las cosas a veces nos lleva a acarrear con facturas que afectan a toda la familia. Y las estadísticas dicen que un niño sufre 6 veces más el dolor cuando una pareja se separa que cuando en efecto uno de sus 2 padres murió físicamente y lo fueron y lo enterraron. Pero le pregunto a usted, ¿será que las personas que se separan piensan en sus hijos al momento de separarse? En realidad no, porque somos egocentristas como individuos. Por eso es que hablar de los problemas sociales, de problemas familiares, es hablar de un tema que nos afecta a todos. Hoy por hoy hay familias que están destrozadas, heridas, se han faltado respeto, se han causado tanto daño y lo peor es que no ven cómo solucionar este problema. Aparte de los problemas familiares, de la violencia y de la inseguridad, tenemos otro problema social que no es menos amenazante o complicado y es los problemas económicos. Vea, para nadie quizás es desconocido, ¿cierto? Que
el encarecimiento de los productos más básicos se ha ido 3, 4 veces más arriba de lo que era hace 3, 4 años atrás. Esto es algo terrible, pero si esto fuera poco, esto parece que no tiene un pedal donde se le pueda poner un alto. Esto parece que continúa este curso, pero los salarios de la mayoría de personas siguen igual. Entonces esto nos afecta en tantas cosas. ¿Sabe? Esta semana que pasó, escuché de 13 países más que se unieron a este bloque del BRICS. Algunos quizás saben qué significa esto, otros quizás no. Pero es una comunidad de países BRICS iniciado por 5 países. Cada letra es la inicial de uno de sus países. Por ejemplo, la B de Brasil, la R de Rusia, la I de India, la C de China y la S de Sudáfrica, BRICS. O sea, hace algunos años empezaron con el proyecto de unificar una moneda, una economía para desplazar el dólar. Y poco a poco ha venido ganando terreno. Y esta semana que pasó, 13 países más se unieron a los que ya existían, que no solo son 5, son muchos más. Entonces, ¿y esto qué es lo que causa? Que la inflación, que el precio de los productos aumente, porque el dólar no tiene sostenibilidad, porque es una moneda que, a diferencia de las otras monedas del mundo que están sustentadas por el oro, en el año 73 esto se cambió y en lo que estandariza el dólar es el petróleo. Y usted sabe, con la agenda globalista y sobre todo con la agenda progresista, la lucha que hay en contra del petróleo, ¿cuál va a ser el futuro del dólar entonces? Mientras tanto, usted y yo tenemos que ir a la tienda a comprar los frijoles toda la semana, ¿cierto? A comprar la sal, el aceite y todo esto, y eso sigue aumentando de precio. ¿A dónde quiero llevarlo con todo esto? Es que la realidad actual es producto de un sistema muy bien elaborado. Por eso el profeta Isaías, allá en el capítulo 5, verso 20, habló y dijo que vendrían momentos cuando la gente a lo bueno le llamaría malo y a lo malo le llamaría bueno. Y cuando estamos viviendo esta realidad hoy por hoy, nosotros como papás debemos de indagar al máximo para enseñarle a nuestros hijos lo que está pasando y qué pueden hacer ellos para no ser afectados por una realidad que causa tanto problema alrededor del mundo. Esta agenda, en su momento, se propuso sacar a Dios a toda costa de la vida pública y social de esta nación. De la oración, de las escuelas, de los lugares públicos. Tanto así que hay gente que se ofende escuchar la palabra de Dios. Por lo que este sistema ha venido haciendo con el paso de los años. Pero yo quiero decirle a la sociedad actual que muy por encima de todos los esfuerzos que ésta haga para solucionar sus problemas, jamás encontrará una salida viable si no es a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual vino a morir por los pecados de la humanidad y a mostrarle un mejor camino, porque su palabra dice que Él vino a deshacer las obras del diablo. Y las obras del diablo es precisamente el dolor, la muerte, el llanto, la depresión, la inseguridad, la violencia. Por eso la iglesia tiene que saber que mientras esto pueda que afecte al mundo, la iglesia no debe de llorar por estas cosas. La iglesia no debe de amedrentarse por estas cosas, porque el Señor dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. He aquí, dice el Señor, yo estaré con vosotros. Por eso, iglesia, usted y yo lo que tenemos que hacer es lo que le dije al inicio: ir a la palabra, a la fuente correcta, y allí encontrará a Dios presente, diciéndole e instruyéndole qué hacer ante esta realidad. Es triste para los que no tienen una relación personal con Dios, porque ellos desconocen qué hacer. Ellos solo saben que viven en una realidad que les afecta, pero no encuentran una salida. Este sistema a toda costa quiere implementar su agenda, y ellos se propusieron controlar algunas cosas que a través de ellos sabían que podían lograrlo. Número 1, controlar la educación. Y en todos los países del mundo es el mismo problema. Recuerdo hace unos 4 años atrás, creo, en algún lugar estaba, por cierto fue en El Salvador, estaba viendo con mi niña un episodio de caricaturas. Y de pronto aparecen 2 figuras, pero eran como pajaritos en un nido que estaban obviamente en el proceso de incubar un huevo, pero cuando nació algo diferente que no se parecía a ellos, que no era pajarito,
Imagínense un gato, pues, por decirlo. No recuerdo exactamente la figura que era, pero no tenía nada que ver con ello. Y claro, ellos se asustaron y preguntaron qué estaba pasando. Y la respuesta de que alguien les dio es que las familias de hoy son diferentes. Mensaje subliminal. Las familias de hoy son diferentes. ¿Hay alguien de México acá? Quizás ustedes han escuchado, no sé si han visitado México en años recientes, pero hace un tiempo atrás porque alguien me mandó este dato, una publicidad televisada de un canto muy atractivo para niños, pero decía más o menos así: familia es papá, papá, familia es mamá, mamá. Mensaje subliminal. ¿Alguno de ustedes está familiarizado con lo que estoy hablando? Gracias. Yo sé que hay personas que están al tanto de lo que está sucediendo. Ahora, el mensaje subliminal queda grabado. Yo no tengo nada en contra del entretenimiento, pero la palabra entretenimiento ya debe de hacernos pensar. Una palabra compuesta, algo que nos detiene desde adentro. Y en el entretenimiento histórico en nuestra Latinoamérica han habido programas que han tenido gran rating a nivel Latinoamérica. Y no quisiera mencionar nombres ni hacerle publicidad, pero me interesa saber, que sepamos o que seamos conscientes del efecto negativo del episodio del Chavo del Ocho. Y todo esto que gira alrededor de toda esta comedia. Usted ve allí una vecindad que tiene mucho que desear, ¿sí o no? A familias disfuncionales todas. No se ve el papá de uno o la mamá del otro. Familias disfuncionales, pobreza extrema. Otro común denominador, pleitos. Pleitos, pobreza, difusiones. Y puedo seguir agregando cosas que alcanzo a rescatar de toda esta escenografía. Entonces, hambre, escasez extrema. Falta de identidad en otro de los casos de los personajes ahí. Y todo eso queda grabado en el subconsciente desde los niños. Por eso cuando las personas en el transcurrir de los años, si se encuentran en la realidad de la vida con situaciones de esta, ya no es mucha la sorpresa. Lo aceptan, se identifican, porque hay una información muy dentro de ellos que no saben dónde ni cómo, pero no asusta. El plan de Dios nunca fue que el hombre viviera en este tipo de escenario. Cuando yo veo a Dios haciendo a Adán y luego poniéndole a una compañera, ¿para qué Dios le puso a Eva a Adán? ¿Qué le dijo? Para que fuera su ¿qué? Ayuda. O sea que Dios está pensando en ayudarte. Lo que Dios le dice a Adán: mira, yo he preparado todo ya. Preparó la creación, todo lo demás. Y le dijo: y tú vas a sojuzgar la tierra. O sea, la vas a hacer producir para tu beneficio. Dios está pensando en cómo bendecir al hombre, en cómo bendecir al ser humano. Y cuando éste falla, Dios en su amor y misericordia envió a Jesucristo para cambiar el destino que era el infierno, porque le ama y porque desea lo mejor para el ser humano. O sea, Dios nunca pensó en tragedia. Dios nunca dijo esto está bien. Dios nunca dijo por la consecuencia de los errores vas a vivir en esta y esta situación y yo me voy a olvidar de ti. Dios advirtió, hay consecuencias, pero dentro de ella Dios también le dice al pueblo, le dice a la humanidad: aún hay esperanza, no todo está perdido, Dios no se ha olvidado de ti. Envía mensajeros para que te digan: en Cristo hay esperanza. Les decía, quieren controlar la educación, cosa que lo han logrado. Controlar la prensa, cualquier pregunta ya es obviamente hasta de más. Controlar el dinero. Hoy por hoy el 92% de la moneda ya es digital. Lo que usted y yo conocimos como cheques en su momento será parte de la historia muy pronto. Hasta las tarjetas de crédito van a empezar a ser reemplazadas. Vea cuántas sucursales bancarias están cerrando en su vecindad. Vea que los bancos ya no abren los sábados, solo abren de lunes a viernes y los horarios se van reduciendo. ¿Qué nos dice eso? Por eso que tenemos que despertar a una realidad que estamos viviendo. El Señor Jesús, cuando le preguntaron en Marcos 13:33 a los discípulos acerca de los tiempos finales, ¿sabes cuál fue la respuesta de Jesús en Marcos?
mirad, velad y orad. O sea, no podemos ignorar lo que está pasando. Debemos de abrir los ojos y saber que todo esto nos está diciendo algo. Ahora, 4 cosas importantísimas que esta agenda se propuso. Le dije, controlar la educación, controlar la prensa, porque ellos saben muy bien que si controlan la prensa de una mentira 1000 veces y será tomada como verdad. Por eso hay mucha gente que cree lo que cree por todo lo que ha visto y ha oído, porque no se toma el tiempo de indagar. Controlan el dinero. Ahora, y un último pincelazo sobre esto del dinero. ¿Cuánto cree usted que es el tiempo promedio que una familia pudiese subsistir con el ritmo de vida que tiene o el estilo de vida que tiene sin devengar un salario? Piense, ese es el estado en el cual la inmensa mayoría está. Es esa realidad. ¿Cuánto tiempo pudiésemos nosotros vivir el estilo de vida que tenemos sin tener que devengar un salario? Entonces, esa es la realidad en la cual estamos viviendo hoy por hoy. Ahora, y lo otro que esta gente se propuso es controlar los alimentos. Si tienen controlada la educación, cambian la forma de pensar de la gente, de la sociedad. Si tienen controlada la prensa, ellos la hacen pensar como ellos quieren en cuestión de tiempo. Si tienen controlado el dinero, pues hay muy pocas opciones que nos dejan ya. Pero si controlan los alimentos, ¿qué nos dejaron? Vea usted lo que está pasando con las tierras agrícolas en este país, en manos de quién están ahora. Es cuestión de tiempo donde digan, este año no se va a producir, no se va a trabajar la tierra por esta y esta razón, y se dará cuenta qué pasará en los años subsiguientes. Por eso, iglesia amada del Señor, entendamos que estamos viviendo tiempos cruciales, donde no hay tiempo que perder. Por eso cuando Nehemías le dicen lo que está pasando, lo primero que Nehemías se preguntó es, ¿qué puedo hacer yo? Iglesia del Señor, ¿cuántos estamos de acuerdo que la realidad social es difícil? Pero se ha preguntado usted, ¿qué puedo hacer yo para ayudar a aquellos que no saben qué hacer? Usted y yo como iglesia nos alegramos porque sabemos que Cristo vendrá por su iglesia, ¿verdad? Y cuando Cristo venga por su iglesia, mire, si habrá un evento que a la iglesia le debe de emocionar, como cuando a un niño le dicen que lo van a llevar a un cumpleaños y que en ese cumpleaños va a haber piñata y que esa piñata tiene mucho dulce. Mire, ese niño empieza desde un día antes, está pensando, papá, ¿a qué hora nos vamos a ir? Porque ellos están emocionadísimos. ¿A cuánto les emociona y de esa manera saber que Cristo vendrá por su iglesia? Oh, debemos de emocionarnos, debemos de alegrarnos, porque es un evento donde usted y yo, la Biblia dice que vamos a ir a un lugar que no ha estado en el corazón del hombre ni en los pensamientos de este. Es tan bello, es tan sublime, es tan inexplicable con palabra humana. Jesús lo dice claramente en el capítulo 14 del libro de Juan. Yo me voy, dice, pero vendré y los tomaré. Me voy a preparar un lugar. Él está preparando el lugar para Atilio. Él está preparando el lugar para Benjamín. Él está preparando el lugar para Marvin. Él está preparando el lugar para Luis. Él está preparando el lugar para Antonio. Él está preparando el lugar de Francisco. Y cuando está preparando esos lugares, piense, Él te tiene en mente a ti. Por eso es que te digo, Dios no se ha olvidado de ti. Pero vendré, dice el Señor, y donde yo esté, y quiero que también ustedes estén. Pero ¿qué pasará con aquellos que no conocen al Señor? ¿Qué podemos hacer nosotros? Nehemías preguntó, ¿cómo están ellos allá? Y cuando le dijeron, dice que le dolió tanto. ¿Qué sientes tú cuando escuchas lo que le está pasando a la gente? ¿Qué sientes tú cuando escuchas lo que le está pasando a tus vecinos? ¿Qué sientes tú cuando escuchas lo que le pasó a un familiar tuyo que por no conocer al Señor o vivir el estilo de vida le pasó lo que le pasó? ¿Qué sientes? Muchos quizás sienten coraje. Esto le pasa por necio. Esto le pasa por aquello, por lo otro. El Señor nos dice que debemos de aprender de Jesús, que cuando vio la gente en esta condición, lo que tuvo fue compasión de ellos. Nehemías me enseña que él lloró y que le dolió y ayunó. Vea el poder de la oración y el ayuno. Dios nos permite identificar la necesidad no para que pensemos en ella, sino para que oremos por ella. Lo repito, Dios te permite identificar la necesidad de una persona no para que pienses en ello solamente, sino para que ores por ello. Porque yo creo de que hay muchos cristianos que tienen el deseo de ayudar a los demás. ¿Cuántos de ustedes piensan y quisieran entender y saber la forma cómo ayudar a alguien más? La verdad.
Yo siempre he creído eso, que el problema no es que hay indiferencia. Yo siempre he creído, créame, y he estado orando y le preguntaba al Señor y lo encontré la respuesta en la historia de Nehemías. El problema no es que la gente no le interese el bienestar de los demás, es que a veces no saben cómo hacerlo. Nehemías a mí me enseña que cuando yo tengo el deseo de ayudar y no entiendo el cómo, debo de ir a la oración. Y en la oración Dios clarifica. En la oración Dios da instrucciones. Pero ¿cuánto tiempo tenemos que orar? Dirá usted. Ahí está el detalle. Que no solo es orar hoy y a mañana actuar. ¿Sabes cuánto tiempo oró Nehemías? Más de 4 meses. A Nehemías le dolía la realidad y no dejó de pensar en ningún momento cómo yo puedo ayudar a mi gente, cómo yo puedo ayudar a estas personas, cómo yo puedo ayudar a esta familia. Y en la medida que Nehemías oraba, Dios le iba clarificando y le iba dictando un plan. Y Nehemías iba tomando nota. Lee el capítulo 2. Cuando Nehemías llega ante el rey y le presenta el plan, Nehemías ya había recibido la instrucción de Dios el qué hacer. Iglesia amada del Señor, cuando en ti y en mí haya ese fuego que ardió en Nehemías ante el dolor ajeno y vayamos a la fuente que es Dios a pedirle a él instrucción cómo hacer, prepárese, porque Dios te va a ayudar y te va a dar la instrucción para que vaya. Y cuando tú vayas, no esperes que vas a ser bien recibido. Precisamente, no, te vas a encontrar con dificultades, pero como quien te dio la instrucción la primera vez, te dará la segunda y la tercera y cuantas veces la necesitas, siempre y cuando te mantengas en oración y en comunión con Dios, tú puedes dar por hecho desde ya, que esa familia por la cual lo estás orando, un día la vas a ver acá en la iglesia rendida a los pies de Cristo. Esa persona para la cual hoy derramas lágrimas, un día le vas a ver rendido acá a los pies de Cristo, pero no te rindas. No te rindas, sigue orando, sigue creyendo. La gente, dice la Biblia, que creyó en Nehemías y su mensaje, así como la gente cree que Dios les puede ayudar y los puede sacar de esa situación. Pero en el momento que los enemigos del evangelio, que es Satanás y sus demonios, se dan cuenta de que llegó un misionero a esa comunidad, a esa familia, a hablarle de Cristo como la solución a sus problemas, se levantan los Sanbalat, se levantan los Tobías, se levantan los enemigos. Así se levantarán todos aquellos en contra de lo que tú estás haciendo, de tu trabajo, de tu esfuerzo. Pero el mensaje es, al igual que Nehemías, no te rinda, porque es cuestión de tiempo y tú verás a esa familia ahora segura y protegida en la mano de Dios. Un día Nehemías levantó la muralla y el pueblo ahora podía estar adentro y seguro. Y cuando leemos el capítulo 6 de Nehemías, nos damos cuenta que ahora el pueblo está celebrando y escuchando la palabra de Dios, porque se dieron cuenta que solo en Dios hay palabras de vida eterna, solo en Dios hay restauración, solo en Dios hay esperanza, solo en Dios hay sanidad, solo en Dios hay libertad, solo en Dios hay futuro, solo en Dios hay esperanza, amigo mío. Pero no olvides, Dios no se ha olvidado de ti. Debes de abrazar esa verdad. Quiero que estemos en pie esta mañana. La historia bíblica que hemos comenzado tiene tantas enseñanzas, pero una de las cosas que me fascina es lo que la Escritura nos enseña en el versículo 1 del capítulo 8 de Nehemías. Y se juntó todo el pueblo. Una vez han sido restauradas las murallas, ahora ellos pueden reconstruir el templo, porque ahora están seguros. ¿Y por qué creo lo que les dije de que habían personas que tenían influencia y les cobraban renta? Es porque cuando empieza la construcción del templo, y esta historia usted la encuentra en el libro de Ageo y también en el libro de Esdras. Tanto el libro de Esdras, Ageo, Nehemías y Esther son contemporáneos. Y los historiadores dicen que antes era un solo libro y se ha dividido o lo distribuyeron en 4 historias diferentes. Pero cuando lee el libro de Ageo, se da cuenta, y el libro de Esdras, sobre todo el libro de Esdras, cómo el proyecto de la reconstrucción se paralizó. Ageo se preguntaba, ¿qué pasó? ¿En qué fallé? ¿Dónde estuvo el error?
Porque el proyecto no se paralizó 1, ni 2 años, ni 3 años, muchos años. Y el problema no era que él había cometido un error. El problema era la burocracia, como hoy en día, donde los que tienen el poder, con los de ahí arriba, pueden hacer cualquier cosa. Por eso tienes que saber que no importa el tiempo que pase, en Dios siempre va a haber una salida. Finalmente construyeron el templo, lo restauraron, y el Señor dijo: la gloria postrera será mayor que la primera de esta casa. Los muros están ahora que les permiten tener garantía y seguridad. Ahora restauran el templo. Y el versículo 8 dice: se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras nos trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como mujeres, y todos los que podían entender. El primer día del mes, o sea, todo el pueblo se juntó para escuchar la palabra de Dios, porque ellos estaban agradecidos y convencidos. Lo que nos pasó fue por vernos descuidado de Dios, por haber dejado de lado a Dios. Pero ahora entendemos que el favor de Dios, por encima de nuestros errores, por encima de nuestros pecados, por encima de nuestro descuido, ha sido misericordioso y nos ha permitido levantar los muros y reconstruir nuevamente el templo. Ahora vamos a hacer un compromiso, dijo el pueblo. Ahora vamos a establecer desde este día de que Dios será siempre para nosotros lo más importante. Cuando tú pones a Dios como la prioridad de tu vida, el Señor se compromete que todo lo que te haga falta, Él te lo va a dar como añadidura. Pero el gozo y la paz, eso no lo ofrece el mundo, pero eso te lo puede dar Dios. La unidad y tranquilidad familiar solo la puede dar Dios. Por eso es necesario venir y correr a Él, porque solo en Dios encontraremos esperanza de vida eterna. Si esta mañana, aun cuando yo pregunté al inicio y me dijeron que todos éramos de casa, pero si esta mañana alguien está aquí que sabe que su vida no está bien con Dios, Dios te dice a ti que tú puedes cambiar tu realidad si haces un compromiso como el que hizo el pueblo en aquel día, de poner a Dios primero y guardarte para Él siempre, y seguro que te irá bien en la vida, porque Él estará contigo. Si hubiera alguien esta mañana que no ha entregado su vida al Señor, o que sabe que está viviendo una forma descuidada, el llamado es para usted. No se vaya de este lugar. Dios te ama y Dios quiere ayudarte en esa necesidad. Ese problema que por tanto tiempo lo has querido solucionar. La Biblia dice que hay situaciones en la vida del ser humano que de ninguna manera las podemos solucionar nosotros si no es por una intervención divina de Dios en nuestras vidas. Y esta mañana aquí está el Señor para decirte: yo te quiero ayudar. Yo te quiero ayudar. Permíteme ayudarte. Dios no solamente quiere, Él puede también ayudarte en esa necesidad. Por eso, amigo, hermano, tú que me escuchas a la distancia también, el llamado es para ti. Dios te quiere ayudar. Dios te quiere extender tu misericordia. Recuerda que para Dios no hay pecado tan grande que Él no lo pueda perdonar. Él te puede ayudar. Por eso este día el llamado es: ven a Él. Él no se ha olvidado de ti y Él te quiere ayudar. Él te quiere proveer los recursos que necesitas para emprender y hacer. Y seguro estoy que con Él las cosas serán más fáciles. Porque al igual que Nehemías recibió la clarificación y su deseo dejó de ser un deseo y ahora se pasa a la acción. La intención que él tenía, que no sabía cómo canalizarla, Dios le clarificó el cómo hacerlo. Esas son las muchas bendiciones y beneficios que tenemos cuando caminamos con Dios de nuestro lado, como Nehemías. Cuando identificas lo que quieres, pero no sabes cómo hacerlo, ve con Dios, ve a la fuente y Él te ayudará. Porque con Dios siempre se puede.